Hola, primero quiero agradecer a los más de 550 personas que están siguiendo este podcast. Ha sido un boom, un hit. Quiero agradecerles por seguirme, por estar atento a las entregas y por los comentarios que hemos recibido también súper interesantes. He tenido la oportunidad ahí de responder algunos y la idea es siempre ser un aporte. En este podcast, como puedes ver, es un escenario mucho más relajado. La verdad es que he querido hacer este podcast para poder transferir un poco mis más de 15 años de experiencia como coach, hablando de un tema que es realmente fascinante. Me encanta ayudar a las personas que están dedicándose a ser coach para que puedan perfeccionar sus técnicas, para que puedan mejorar sus relaciones con sus clientes y que también podamos hacer una linda comunidad donde todos podamos también colaborarnos, cooperarnos y crecer de forma conjunta. Entonces hoy día el título del podcast lo he denominado No es lo que dices, es lo que haces. Y está relacionado un poco también a lo que la semana pasada estuvimos haciendo. Estuvimos promocionando un encuentro para hablar de la procrastinación. Si no llegaste a ir, no te preocupes, que prontamente va a haber otro de estos encuentros y también con sorpresas. Y quiero hablarte de varias cosas, no solamente para que tú puedas perfeccionar tu profesión como coach, sino más bien para la vida, sobre todo para personas que están en esta situación de enfrentarse a una difícil decisión a veces, que es desvincularse de una empresa y empezar a hacer un negocio digital, un negocio físico. Empezar un negocio es difícil, siempre es difícil. Por supuesto, hay países más ventajosos que te dan más apoyo, hay otros países que, bueno, no te dan tantos beneficios ni tanto apoyo. Pero más allá de la situación estructural o burocrática que tengan los países, salir a vender un producto o un servicio siempre es complicado. Entonces, para ustedes, mis amigos emprendedores, para ustedes, mis amigos coaches, colegas, y también para todas las personas que de alguna forma están interesadas en poder conectar consigo mismo, para poder mirarse hacia adentro, para poder explorar y poder encontrar cosas interesantes con las cuales podamos desarrollar toda nuestro talento. Está ahí adentro. Falta solamente explorar un poquito, escarbar un poquito para que tú lo puedas ir descubriendo. Entonces, en este podcast vamos a hablar de no es lo que dices, es lo que haces. Y esto tiene mucho que ver, primer link hacia una rama del coaching que es, bueno, muy interesante. Es una de las ramas originarias del coaching. Se dice que en el coaching hay como tres grandes líneas o tres grandes vertientes. La corriente chilena, que es la ontología del lenguaje, de esa es la que te quiero conversar. La vertiente estadounidense, que es una línea un poco más pragmática, mucho más con foco en el objetivo. Y la corriente europea, que tiene una corriente transpersonal, transformacional, ¿cierto? A través del uso de programación neurolingüística. En este capítulo voy a comenzar a hablarte de la coherencia ontológica. Para nuestros amigos coaches ontológicos seguramente va a ser interesante esta plática, dado que es la coherencia ontológica es la médula del coaching ontológico. Primero definir el coaching ontológico, como su palabra lo dice, ontología, es decir, en el fondo del ser. Es una mirada hacia el ser humano apreciativa, ¿cierto? Y la coherencia ontológica habla de que las personas solemos tener coherencia o incoherencia en tres grandes dimensiones: el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Acá hay algo bien singular porque personalmente he sido una persona bastante emocional, me dejo llevar fácilmente por las emociones. Si, no sé, hay incluso un spot, un comercial en la tele o, qué sé yo, en Netflix, que aparezca algo que evoque emoción, seguramente yo voy a ser uno de los primeros en llorar. Tengo la emoción muy a flor de piel y yo siempre o gran parte de mi vida he pensado de que la emoción es algo bien complejo de poder definir, de poder experimentar, de poder también identificar. Muchas veces nuestro cuerpo, que es digamos, la gran señal que de alguna manera es como un faro de las emociones, nos da señales conforme nos van sucediendo las cosas, el cerebro va segregando estos neurotransmisores que te genera una suerte de movimiento corporal. Siempre le digo a las personas que se entrenan con nosotros que las personas cuando están en el momento de toma de conciencia, están descubriendo algo importante para ellos,
lo primero que habla es el cuerpo. Y el cuerpo se mueve en sintonía a las emociones. Te doy un par de ejemplos para que lo podamos identificar claramente. Si algo te da tristeza, seguramente hay señales del cuerpo que van a florecer. Indudablemente ojos vidriosos o lágrimas, algunas personas le tirita la pera, ¿sí? Es como una cosa así, a lo mejor es un poco imperceptible para el otro, pero ese movimiento de pera trae consigo una voz entrecortada, porque seguramente también hay como un apriete de garganta que no deja fluir las palabras que uno quisiera dar con mayor fluidez. Entonces, eso es por ejemplo la tristeza. También hay otras señales corporales, como que el cuerpo se pone más cabizbajo, como que tu cuerpo baja en el tono muscular, ¿sí? Te vas como cayendo, te vas como yéndote hacia el piso, ¿cierto? Es como toda una corporalidad asociada que es un efecto en cadena. Hay algunas personas que es mucho más notorio, hay algunas personas que son mucho más imperceptibles y están sin duda los carepoker. Los carepoker que en definitiva como que pasan impávidos por la vida respecto a sus emociones y como que no dan muchas señales. Por cierto, ese tipo de personas son las menos, ¿sí? Lo habitual es que exista algunas señales asociadas, en este caso a la tristeza, por el polo opuesto, la alegría. La alegría también tiene un comportamiento corporal que, bueno, es súper vistoso, ¿cierto? Si en la tristeza tu cuerpo va para abajo, tristeza tu cuerpo va para arriba, como que hay una expansión. De hecho, el mentón se aleja mucho más allá del cuerpo, tiendes a mirar hacia arriba, abres más los ojos, despierta la risa o la sonrisa, ¿cierto? Y hay toda una configuración facial que nos puede indicar que la persona está en un momento alegre, está en un momento en la cual la alegría está a flor de piel. Y ese es el gran polo, ¿cierto? Por una parte la tristeza, por otra parte la alegría. Vámonos al otro eje, el miedo, ¿sí? El miedo también tiene un tono muscular y una serie de configuraciones faciales bien interesantes. Primero, hay una actividad corporal que va hacia atrás. Cuando habitualmente las personas sentimos miedo, como que nos vamos hacia atrás, ya sea levemente, ¿sí? Una breve inclinación hacia atrás, o de frente, un paso atrás, queriendo alejarnos de esa situación que nos está causando miedo. Otras situaciones corporales, pareciera ser como que la sangre se te va del rostro, como que te pones pálido, empiezas a sudar frío. De hecho, las extremidades generalmente se ponen frías. La sangre se concentra en el centro del cuerpo para poder determinar qué es lo que vas a hacer finalmente. Y el miedo tiene como dos comportamientos súper claros. El atacar, es decir, enfrentar a lo que tú estás demostrando miedo, que eventualmente puede pasar como ira o escapar. Te das media vuelta y te sales de ahí corriendo despavorido, tratando de zafarse luego de esta situación. Y eso ocurre con el miedo. Por el otro lado, el eje contrario, es la rabia. Si en el miedo la sangre como que sientes que se te escapa de la cara, de las extremidades, en la ira ocurre algo bien similar, porque sientes la cara caliente, como que la cara se llena de sangre y también tus extremidades. Lo que está haciendo el cuerpo es prepararte para luchar, prepararte para lanzarte a luchar para poder sobrevivir. Finalmente, las emociones cumplen esa función. Antiguamente, ¿cierto? En el hombre de las cavernas, que tenía que salir a cazar todos los días y no sabía con qué animal se va a encontrar, las emociones jugaban un rol vital para poder hacer que ese hombre, ese ser humano, pudiese sobrevivir. La coherencia ontológica habla mucho de las emociones. Ahora, las emociones tienen dos formas de expresar. Por una parte, el cuerpo, ¿cierto? Que el cuerpo con su lenguaje corporal casi imperceptible. Decir también que a lo largo de la historia nosotros como seres humanos hemos ido perdiendo esa capacidad o esa habilidad de poder observar la corporalidad del otro. El uso de las nuevas tecnologías, como por ejemplo WhatsApp, qué sé yo, correo electrónico y cualquier otro mecanismo tecnológico donde no exista un contacto face to face. Y por eso mismo han creado estos emoticons para de alguna forma transferir este estado emocional que tú sientes cuando estás escribiendo. Porque sin duda que si tú te vuelves muy absoluto en la escritura de un correo electrónico, de un WhatsApp o de Messenger, ¿sí? Tú solamente ves letras. Eventualmente tú puedes escribir con letra mayúscula todo y el otro podrá interpretar de que tú estás enojado, que estás colocando así como alertas. Pero la verdad es que
viéndolo así de manera muy absoluta, lo que está escribiendo la persona en su WhatsApp, en su correo electrónico, son solamente letras. Tú no puedes ver qué es lo que le está pasando a la otra persona y con qué tonalidad lo está diciendo. Acá hay un estudio antiquísimo, ¿sí? Que habla acerca de los porcentajes de la comunicación. Fíjate que tan solo el 7% responde a la semántica, al lenguaje, a las palabras que utilizas. Y el 93% es corporalidad. Corporalidad es el cuerpo, es el tono, es, qué sé yo, una serie de inflexiones de voz que tú puedas utilizar para poder dar vividez a lo que tú quieres expresar. Entonces, date cuenta, la emoción tiene como dos vías para poder expresar, el cuerpo y el lenguaje. Y cuando hablamos de lenguaje, hablamos específicamente del lenguaje hablado, la semántica, las palabras que tú utilizas y la forma de utilizar esas palabras. Entonces, ¿dónde está la coherencia ontológica? Cuando tú piensas, haces y dices algo que es coherente, estamos hablando de coherencia ontológica. Estamos hablando de que tú como ser humano quieres transmitir algo con tu expresión verbal, que en parte es tu razonamiento, tu pensamiento, otra parte también es la emocionalidad. La emoción que fluye a través de tus palabras, pero también fluye a través del cuerpo. Y si todas estas señales de alguna manera transmiten y la persona entiende exactamente lo que tú quieres transmitir, estamos hablando de la coherencia ontológica. Pero también hay ciertas veces como que tú piensas algo y sientes algo diferente y haces algo distinto o dices algo diferente. Ahí estamos hablando de la incoherencia y de cierta forma el coaching ontológico, te ayuda a alinear estas tres dimensiones para que tú finalmente cumplas con este hook que hemos puesto al inicio del video. No es lo que dices, es lo que haces. Fíjate, a veces tú puedes decir algunas cosas que vas a hacer, pero hacer todo lo contrario o no hacer. Entonces, ¿en qué medida estás en esta disonancia cognitiva, en el hecho de pensar algo, sentir algo diferente y hacer algo nada que ver? Esto desde el punto de vista del coaching es muy interesante y relevante de poder observar, pero quiero llevarte y quiero invitarte a una mirada un poco más íntima, un poco más individual. ¿Qué te pasa a ti al ver esa disonancia cognitiva que tienes? ¿Qué te pasa a ti al verte que bajo ciertas situaciones o con ciertas personas no estás teniendo esa coherencia en el sentido de pensar, sentir y hacer? ¿Qué te pasa a ti con eso? Cuando lo has identificado en ti, cuando lo has podido observar en ti, ¿qué pasa contigo? ¿Hay remordimiento? ¿Hay culpa? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Yo quiero conversarte que hace poco he comenzado una formación que, digamos, nunca había pasado por mi cabeza hacerla, pero sin lugar a dudas que cuando llegó la información a mí, y también porque, bueno, mi esposa está también asistiendo a esta formación, fue una gran oportunidad porque, claro, ella va a trabajar y va a ir un paso adelante y me va a mirar para atrás. Y yo dije, bueno, esto no puede ser. Si somos pareja y estamos juntos en esto, hay que estar en sintonía. Entonces yo también me metí. Esta es una formación bien interesante que es la terapia corporal integrativa. Y en el primer fin de semana, que fue hace poquitito, no sé, 2 fines de semana atrás, fue mi primer módulo presencial acá en Perú, lo encontré entretenido, interesante y también al verme yo en cada una de estas secuencias, pude descubrir y explorar cosas que en mi vida había visto. Me estoy refiriendo al ciclo de necesidades y los mecanismos de defensa que todos nosotros tenemos. ¿Sí? Y el ciclo comienza como esto es una terapia corporal. Todo registro comienza desde el cuerpo. Quizás mi gran aprendizaje de ese fin de semana fue que yo tengo la capacidad mental para poder observarme y razonar frente a lo que me sucede o a lo que veo, ¿cierto? Como todos. También puedo inferir que me pasan algunas emociones o siento algunas emociones de acuerdo a las cosas que me van sucediendo. También las emociones son una montaña rusa. Sientes alegría, después sientes tristeza, después sientes rabia, después sientes, qué sé yo, otra emoción. Puedes sentir muchas emociones durante el día, como también pueden ser emociones más bien tenues. No es que no tengas emociones durante el día, sino más bien que son poco intensas. Y al ser poco intensas, como que tú tienes la sensación de que, oye, no tuviste ninguna emoción durante el día. Pero sí, efectivamente puedes tener la emoción de paz, la emoción de
armonía, que a lo mejor es una emoción mucho más simple, mucho más imperceptible, ya que el movimiento diario de cada uno de nosotros pasa, digamos, por el movimiento, ¿cierto? Demasiadas cosas que hacer durante el día, sobre todo aquellas personas que tienen niños pequeños y que tienen que llevar al niño al colegio, después tienen que ir a su trabajo, tienen que hacer mil cosas en el trabajo, después salen del trabajo a buscar al niño pequeño, en fin, mil cosas. El aprendizaje que tuve fue el siguiente: el cuerpo siempre está ahí, el cuerpo simplemente es. El cuerpo te da señales de lo que está sucediendo, te da señales eventualmente de lo que tú estás sintiendo, y a través del cuerpo tú puedes tomar decisiones. Lo que habitualmente me sucedía personalmente es que razonaba las situaciones, le trataba de encontrar un para qué o un por qué. Pero a través de este ciclo que te voy a comentar a continuación, muchas de esos razonamientos no eran míos específicamente, sino más bien venían de mi infancia, o bien estoy proyectando algo, o estoy, digamos, tratando de escapar de alguna situación a través del pensamiento. Entonces, el gran aprendizaje es que el cuerpo tiene una capacidad fantástica y además tiene una memoria muscular que ha sido, digamos, enseñada durante toda tu vida. El ciclo comienza con el cuerpo en reposo, es decir, con un cuerpo, si tú practicas yoga, el estado de samadhi, el estado de naturalidad, el estado de armonía, el estado en el cual estás flow, estás en un estado de fluir en relación a tu entorno. Y ese cuerpo eventualmente puede que tenga una necesidad. Ejemplo, una necesidad de hacer pipí o una necesidad de agua para beber, porque sientes la boca eh, seca o pastosa, ¿sí? Entonces, sientes una necesidad. Ahí parte este ciclo, el ciclo de necesidades básicas. Ese ciclo después te lleva a una serie de otras cosas, pero me quiero quedar en la necesidad porque es bien especial lo que sucede acá. ¿Cuántas veces no atendemos esa necesidad? ¿Cuántas veces tú has sentido algo, una sensación en tu cuerpo y tú crees que es algo, pero como no le prestas atención a tu cuerpo, no sabes específicamente qué es lo que es? Eventualmente lo puedes confundir con una emoción, ¿sí? O eventualmente a nivel cognitivo puede ser que el mensaje lo estés distorsionando y estés satisfaciendo una necesidad que en ese momento no la tienes. Entonces, hay una primera barrera que seguramente a todos nos ha sucedido, que es la represión de esa necesidad. Muchas veces tal vez tú estás trabajando y estás muy apurado por entregar un informe y sientes la necesidad de ir al baño, pero le das prioridad a aquello que se te ha encomendado o porque ya se te está acabando el tiempo, o porque tu jefe lo necesita urgentemente, o porque el cliente ya viene hacia ti y tú todavía no has trabajado en eso, mil cosas. Por ABC motivos, nosotros podemos reprimir esas necesidades y no atender a nuestro cuerpo. Y te hablo de un asunto que es sumamente biológico y rudimentario en todos nosotros, como las necesidades biológicas. Ir al baño, alimentarnos, tener sexo, necesidades biológicas. Las necesidades biológicas seguramente son las necesidades que eventualmente tú tienes mayor grado de exactitud en poder detectarlas. Mal que mal, tus papás te han enseñado de que cuando tengas ganas de hacer pipí, te dicen cuando pequeño, levanta la mano o di pipí, ¿cierto? Y como que te adiestran para que tú puedas ir al baño, ¿cierto? Y no te hagas en los pantalones o, qué sé yo, en la piscina. Bueno, las necesidades biológicas son las más fáciles de descubrir, pero hay otras necesidades que a lo mejor son más complejas de poder descifrar, de poder identificar, porque precisamente irrumpen estos pensamientos, irrumpen estos interruptores, ¿cierto? Y el primer interruptor que hay entre la necesidad y la sensación es la represión. Es decir, reprimo esa necesidad para no sentir, para no conectar con esa sensación. ¿Cuántas veces te ha sucedido eso? ¿Cuántas veces has tenido una necesidad de cualquier índole y no le has prestado la atención adecuada y la has reprimido? Y ese sería como el primer paso de este ciclo. Bueno, el segundo paso es la sensación. Hagamos cuenta de que tienes ganas de tomar agua. La necesidad del cuerpo es que tú le brindes agua. Luego la sensación es la sed. Y tú puedes identificar esa sensación porque, bueno, es algo que el cuerpo te pide. Entre la sensación y el siguiente paso, que es la conciencia, hay otro interruptor,
el interruptor del introyecto. ¿Qué es el introyecto? Bueno, cosas que te dijeron cuando pequeño, de cuando estabas en el vientre de tu mamá hasta los 7 años aproximadamente, el niño va guardando en su memoria cognitiva, emocional y también corporal todos estos mensajes que te fueron brindando. Como por ejemplo, no seas tonto, o los niños no lloran, o las niñas no pelean o no juegan fútbol. Bueno, en mi caso, ¿cierto? Tengo 50 años, en ese tiempo las mujeres era muy difícil que jugara fútbol. Hoy día está totalmente normalizado. Pero ¿cuántos de estos mensajes recibiste cuando pequeño y no te llegaban a conectar con la conciencia? Y la conciencia es efectivamente cuando tú te das cuenta que tienes esa sensación y esa sensación tiene una correlación con esta necesidad. Ahora, otro paso de este ciclo que es bien interesante, y es la energización. Pero entre la conciencia y la energización hay otro interruptor que se llama deflexión. Primero te voy a hablar de la energización. Siguiendo el ejemplo de la botella de agua, tienes la necesidad de tomar agua. Luego, el siguiente paso de este ciclo es la sensación de sed, ¿cierto? Luego tienes conciencia, es decir, te haces consciente de que tienes sed. Luego energizas. Entonces, como que vas por agua, ¿sí? El siguiente paso sería la acción. Tomas la botella de agua o el vaso de agua y te lo avientas para adentro. Y ese ya, el meterse el agua para adentro sería el siguiente paso, que sería el contacto. Y finalmente, después del contacto, eventualmente tu cuerpo vuelve al reposo porque hiciste algo para satisfacer esa necesidad. Entonces, el cuerpo vuelve en reposo. Pero entre cada uno de estos pasos hay interruptores, como yo te estaba diciendo. Pero no te voy a profundizar mucho en eso porque me quiero quedar precisamente entre la introyección y la represión, que son los primeros interruptores que de alguna forma pueden limitar o impedir que tú finalmente seas la persona coherente. Es decir, recuerda, no eres lo que dices, eres lo que haces. En el sentido que si tú dices que vas a viajar, tienes que viajar. Si no viajas, bueno, ya pasas como por una persona incoherente. Si dices que vas a hacer algo a propósito de un compromiso que tú asumes, pero luego pasa esa situación y no cumples con ese compromiso, ya no estás siendo coherente. Entonces, ¿de qué manera tú practicas la coherencia identificando qué es lo que te pasa a ti a nivel corporal? Recuerda, el cuerpo está ahí, el cuerpo tú lo llevas todo el día contigo. Ya sea te quedes trabajando en casa, vas a tener también necesidades. Cuando estás durmiendo tienes necesidades. Cuando estás en plena acción en el gimnasio tienes necesidades. Todo el tiempo nuestro cuerpo está emanando estas señales de necesidades. Y la pregunta sería, ¿de qué manera te das cuenta o identificas estas necesidades que tienes y de qué manera satisfaces esas necesidades? Si las satisfaces en ese mismo momento o las aplazas. En el sentido de aplazar están estos interruptores que yo te mencionaba. El primero es la represión, es decir, reprimir esa necesidad que tú tienes, no llegar a conectar con esa sensación. Y si conectas con la sensación, ¿de qué manera estas creencias que tú tienes, que son los introyectos, estos mensajes casi subliminales que te han quedado en el inconsciente, te pueden limitar o te pueden entorpecer para que finalmente tomes conciencia de aquello que te está sucediendo? Esto es una cosa bien, bien interesante que te quería compartir en relación a que podamos ser capaces y más hábiles en poder identificar nuestras necesidades y poder satisfacerlas correctamente de la manera más asertiva posible. Esto nos lleva sin duda a reflexionar qué tan empático soy conmigo mismo. Empático y asertivo, un poco trayendo el modelo de Daniel Goleman de la zona de interacción eficaz, ¿cierto? De qué manera yo soy asertivo, mencionando, comentando, comunicando, y desde qué empatía lo comunico, que son dos habilidades que son entrenables, son sumamente entrenables, pero primero, para poder entrenarlo, te tienes que dar cuenta. Y es un modelo bien interesante que a lo mejor después en otro podcast te voy a conversar acerca de él. Me gustaría preguntarte cuáles serían estos mensajes inconscientes que te están limitando y que te están obstaculizando. A veces cuando somos pequeños nos dicen, oye, tú no vas a poder porque eres tonto, eres tonta, tú no puedes, no eres capaz, o no tenemos los recursos, o típico que últimamente se ha hablado mucho de abundancia y como que tú tienes que activar el gen de la abundancia, ¿cierto? Y esto choca, digamos, con las creencias que de alguna forma tu familia te fue inculcando.
creencias como, oye, las personas que tienen dinero son malas, porque son abusivas, porque, qué sé yo, son tramposas y por eso tienen dinero, pero tú tienes que ser un niño bueno o una niña adecuada, tú no puedes ir por la vida haciendo este tipo de cosas. La gente humilde es buena, la gente rica es mala, ¿sí? Entonces te va generando toda una suerte de configuración en tu programa que finalmente cuando llega el momento de que tú quieres empezar a tener ingresos o a generar ingresos, hazte cuenta que empezaste hace poco con tu emprendimiento y tú lo que más quieres es generar ingresos, pero están estos mensajes que están totalmente enquistados en tus programas, que no te dejan, no te permiten de alguna forma avanzar. Ojo, que esto no es culpa tuya, pero tampoco hay que demonizar a los padres. Si los padres hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, tal cual. Y si tú eres papá o mamá hoy día, te estás dando, digamos, choques contra las paredes porque con los recursos que tienes y con los programas que tienes en tu mentalidad, te estás enfrentando a esta situación. No es tu culpa, tampoco es culpa de los padres, pero sí es tu responsabilidad. Date cuenta de la distinción de la palabra. Cuando tú te haces responsable de identificar qué es lo que a ti te sucede, tienes la responsabilidad y el compromiso contigo mismo. Si no es un compromiso con la sociedad, es un compromiso contigo mismo. Tienes un compromiso de poder modelar de otra manera esos comportamientos, esas formas de pensar, esa mentalidad. Entonces, te invito a pensar, ¿cuáles son esos pensamientos inconscientes que tienes que actualmente te limitan o te obstaculizan en poder llegar a tus resultados? Y dicho eso, bueno, como un coach te puede ayudar en ese sentido. Sin duda que mucha gente habla del coaching y se dice ser coach cuando ni siquiera ha cursado una certificación. Y quiero hacer una distinción bien particular porque los cursos de coaching, que si bien es cierto, te entregan la historia del coaching, ¿cierto? De dónde viene, para qué es lo que sirve, eventualmente te dan un par de técnicas como para que tú la puedas aprovechar en ti y eventualmente, bueno, con tu equipo de trabajo, ¿sí? Esos cursos te dan herramientas, pero no te desarrollan la habilidad. Un coach necesita desarrollar algunas habilidades para poder hacer ese acompañamiento. Para hacer que un coach pueda ayudar a un otro, tiene que estar preparado, tiene que haber desarrollado estas habilidades, como por ejemplo la escucha activa, tiene que haber desarrollado muy bien su zona de interacción eficaz, haber identificado perfectamente de qué manera la persona es asertiva y de qué manera es empática, para que desde ahí pueda fortalecer y pueda mejorar. Hay una frase súper buena que seguramente la has escuchado: todo lo que no se mide no se puede mejorar. Lo mismo en el caso del desarrollo personal. Si tú te miras hacia adentro, si empiezas a explorar en ti, te vas a ir dando cuenta de muchas cosas. Y tienes una gran responsabilidad, ¿cierto? La responsabilidad es, ¿te haces cargo o lo tiras debajo de la alfombra? Y no pasa nada, si lo tiras debajo de la alfombra, bueno, te seguirá pesando, se te seguirán presentando las situaciones incómodas que se te presentan, hasta que no le hagas frente, hasta que no te hagas responsable, hasta que no asumas el control de tu vida y te prepares para la acción, empezar a corregir, no importa que falles, ¿sí? Porque también hay muchas personas como que quieren empezar algo, pero se van en el quieren. Y acá entramos nuevamente en la disonancia cognitiva y en la incoherencia que habíamos conversado al principio. Digo que quiero hacer un emprendimiento, digo que estoy harto de mi jefe y quiero hacer un emprendimiento y me paso 2, 3, 5, 10 años hablando de esto y nunca hago el emprendimiento. Tienes las habilidades, tienes los contactos, eventualmente tienes el tiempo y tienes el dinero, lánzate. Y si no tienes nada de eso, lánzate igual. ¿Qué problema hay? No hay ningún problema. Puedes fallar, puedes cometer errores. Ahora, por supuesto, si tienes familia, una esposa, unos hijos que alimentar, bueno, la pista se pone un poco más dura, pero no se pone imposible. Entonces, si tú quieres empezar a ser coherente, tienes que empezar a identificarte, tienes que empezar a explorar en ti, empezar a mirarte para saber dónde están tus límites, dónde están tus limitantes, qué mensajes inconscientes te inyectaron de pequeño que hoy día a lo mejor te están rebotando en el área y que te impiden meter el gol. Si finalmente todos queremos meter el gol y celebrar con la barra, ¿cierto? Meter el gol y que todo el mundo, pucha, te levante. La sociedad de los poetas muertos, cuando levantaban al profesor, todo el mundo quiere ser reconocido, todo el mundo quiere meter el gol, todo el mundo quiere finalmente conquistar el objetivo. Pero para conquistar el objetivo tienes que hacer algo. Está más que claro. No puedes conquistar el objetivo simplemente con mandarle señal al universo. Si el universo no va a hacer nada. El universo va a hacer algo cuando tú des el primer paso. Porque es ahí donde tú empiezas a crear lo que tú estás creyendo. Acá hay varias frases súper interesantes y que también se hace mucha simbología con el coaching.
Lo que crees, creas. Pero ese creer tiene una acción de hacer. Si no haces nada, por más que creas, no vas a crear nada. Entonces, ponte en acción. Si quieres hacer un emprendimiento, empieza a indagar sobre el producto o servicio que quieres emprender. Y ese es el primer paso. Si quieres mejorar tus relaciones, anda a terapia, hazte un curso, sana tu niño interior, o ven conmigo a sesiones, también puede ser. Eh, Todo sirve. Acá, como dicen los informáticos, es código abierto. Tú eliges lo que vas a hacer y en función de lo que vas a hacer puedes ir agregando o quitando o modificando o corrigiendo las cosas que le van a ir sucediendo. Entonces, ¿cómo un coach te puede ayudar a esto? Principalmente haciéndote preguntas. Es decir, no tirando la mirada hacia afuera, sino que más bien llevando tu mirada hacia adentro. ¿Qué logras identificar en ti? ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué hace que tú pienses, hagas o sientas? ¿Qué significa para ti esas palabras que tú dices? Ese tipo de reflexiones te va a permitir explorar y después de un rato explorando vas a descubrir cosas. Ahora, ese descubrimiento, el coach lo va a notar inmediatamente porque tu cuerpo va a hablar. Antes de que tú digas cualquier cosa, incluso señales muy sutiles de la emoción, un coach bien entrenado las va a poder detectar y te va a poder clarificar y va a poder hacerte preguntas poderosas para que tú puedas destapar esta situación y puedas observarte, puedas mirarte, puedas identificar. Eso es lo que un coach puede hacer por ti. Hacerte preguntas, hacerte reflexionar y hacerte identificar. Ahora, en función de las habilidades que te había conversado antes de que un coach debe entrenar, bueno, hay muchas habilidades que entrenar. Principalmente la habilidad de escuchar activamente. No oír, ¿sí? Porque oír es muy básico. Tú puedes oír ruidos, ¿cierto? Y que pueden pasar imperceptibles. Puedes oír que un lápiz se cayó, pero no necesariamente va a implicar a ti que tú mires el lápiz. Simplemente lo escuchaste. Puedes escuchar que alguien de tu departamento del lado se ha tirado un gas o se ha reído a carcajadas, ¿sí? O están mirando un partido de fútbol y gritan ¡Gol! Oyes, todo el tiempo oyes el tráfico de la calle, oyes los gritos, oyes los sonidos que hay actualmente en la sociedad, los oyes. Y no pasa nada con eso, no vas a hacer nada con eso. Escuchar activamente implica ir un paso más allá de este oír. Es escuchar, digamos, con una disposición corporal, mental y emocional que permita escuchar el 100% de lo que la persona te quiere transmitir. Escuchar su cuerpo, qué te está diciendo, qué está diciendo esa persona con su cuerpo. ¿Es coherente lo que dice con su cuerpo con lo que dice con las palabras? ¿Es coherente lo que dice con las palabras con lo que está sintiendo, con lo que está demostrando que está sintiendo? Esas son principalmente las habilidades que todo coach debe entrenar. Y para esto, digamos, hay que pasar por un programa de certificación. Sin duda que un profesional que lleva 8 o 10 años en una profesión X, eventualmente puede tener los conocimientos técnicos o teóricos de la actividad que ha ejercido, ¿cierto? Pero eso tiene más que ver con ser mentor que con ser coach. Ser coach es otra cosa, es otra nota. Y al respecto yo te quiero decir que hay como 4 dimensiones o 4, digamos, disciplinas que se juntan tangencialmente en el centro. Primero el coaching. El coaching que tiene que ver con hacer preguntas, hacer que la otra persona reflexione, piense, identifique, se vaya para adentro. Otra disciplina que se junta a veces es la mentoría. Hoy día está de moda la mentoría, ¿sí? Ojo, que para ser un excelente mentor, idealmente también tienes que ser un buen coach, porque el proceso parte de la misma manera. Y si parte de la misma manera, por supuesto, las habilidades del coaching va a potenciar, va a impulsar esa disciplina del mentor. Entonces, el mentor, ¿qué es lo que hace? Tiene un conocimiento, tiene una experiencia y puede transferirte, puede acelerar esa curva de aprendizaje que, por supuesto, si lo haces solo, te vas a demorar 1 kilo o un mundo. Mientras que si lo haces con un mentor, va a acelerar todo esto porque te va a decir, te va a dar consejos, te va a decir lo que tienes que hacer en un momento determinado. Y eso es sumamente valioso. Otra disciplina que también de forma tangencialmente se conecta es la capacitación. ¿Cuántas veces la gente dice, uy, viene un coach fantástico que nos enseñó Excel? Un capacitador eventualmente puede ser coach, sin duda, y el coaching le va a aportar a su rol de docente, a su rol de capacitación, una serie de recursos que son notables, ¿sí? Pero el efecto de capacitar, de entrenar de manera de conocimiento, de transferir conocimiento, no tiene nada que ver con el coaching. De hecho, en el mundo de la educación está el paradigma del aprendizaje y de la enseñanza. Un profesor, un docente enseña, pero la responsabilidad del aprendizaje es del alumno.
no es del profesor. El profesor fácilmente puede entrar a su salón, a su aula y pasar la materia por 2 horas y le puede importar un pepino quién entendió y quién no entendió. El rol del aprendizaje le corresponde al alumno. ¿Cómo potencia el coaching el rol del capacitador? Bueno, precisamente haciendo esa conexión de enseñanza-aprendizaje. Te paso toda la materia en la pizarra y luego te hago preguntas, luego te ayudo, te acompaño en este aprendizaje a través de las preguntas, haciéndote reflexionar, haciéndote ver en qué eventualmente te estás equivocando, para que desde ahí puedas mejorar. Y otra disciplina también que se junta tangencialmente es la consejería. Muchos de nosotros nos sentimos como que somos miel y atraemos a todas las abejas. Y las abejas son las personas que nos vienen a contar sus dilemas, sus obstáculos, y nos vienen a contar, digamos, tratando de pedirnos un consejo. Y nosotros le ofrecemos un consejo. Muchas personas pasan la vida aconsejando a sus amigos, a sus familias, etcétera, etcétera. El problema del consejo es que, a ver, si la otra persona sigue el consejo y no le resultó, el responsable pasa a ser quien dio el consejo. Es siempre para el otro, es siempre para el otro porque el otro que recibe el consejo, si no le funciona, adopta una posición de víctima. Oye, yo hice lo que tú me recomendaste y no me funcionó para nada. O sea, mejor no me aconsejes nunca más. Y tú quedas como el malo de la película porque le aconsejaste algo que para esa persona no era tingente. Entonces, para la persona que dio un consejo, a lo mejor le faltó escucha activa. Le faltó hacer algunas preguntas para que el otro pudiese descubrir. Para la persona que pidió el consejo, si está pidiendo consejo a todo el mundo y está replicando lo que todo el mundo le está diciendo, está teniendo, no sé, poca responsabilidad personal. ¿Hasta dónde llega el consejo? ¿Hasta dónde llega tu identificación personal y hasta dónde llega tu conciencia? Es decir, nuevamente, el ciclo de necesidades. ¿Le estás haciendo caso a la necesidad o le estás haciendo caso al resto que te está diciendo que esto, aquello es mejor de lo que tú estás sintiendo? Con esto ya quiero terminar el podcast. Espero que te haya gustado este formato un poco más unplugged. Ajá. Todo un rockero. Y te quiero dejar súper invitado a que sigas mi cuenta de Instagram, juanma.coach. Ahí tengo un montón de material también que te puede ayudar a esta identificación personal. Y finalmente, todo suma en el desarrollo personal. Un libro, un video, escuchar podcasts como estos, te ayudan a tomar conciencia y sobre todo, y que a mí me encanta, es que tú puedas tomar acción. Es decir, no te quedes simplemente con esto que te estoy diciendo. Experiméntalo en tu cuerpo, experimenta esas necesidades que te está hablando tu cuerpo para ver si logras finalmente conectar con esa sensación y esa sensación te lleva a una toma de conciencia. Y esa toma de conciencia finalmente te puede llevar a la energización y la energización a la acción y de la acción pases finalmente a nuevamente al reposo. ¿Sí? Es decir, cumples todo el ciclo en la necesidad. Muévete, toma acción, párate de tu silla, deja de ver Netflix, ponte en acción, ponte las pilas para lograr tu propósito. A mí me gusta mucho el libro El Secreto, pero si solamente estás decretando cosas cómodamente viendo Netflix en tu sillón y no estás haciendo nada, el universo no va a hacer nada por ti. El universo sí hace cosas por ti cuando tú empujas al universo, cuando tú empiezas a hacer cosas conscientemente y de una forma estratégica y de forma masiva. Es decir, empiezas a empujar con toda tu fuerza, ahí efectivamente el universo te empieza a colaborar. Pero si tú estás echado en tu sillón, comiendo popcorn y viendo Netflix, te aseguro que nada de lo que tú pienses que te pueda pasar, te va a pasar. Así es que bueno, un gran abrazo para ti, feliz inicio de semana, hoy día es martes, ¿sí? Cuando estamos lanzando el podcast, y te recuerdo, abajo en la descripción vas a encontrar un link hacia mi Instagram, sígueme por ahí para tener más contenido, y bueno, te envío un fuerte abrazo y el mejor de los éxitos para ti.